¿Recuerdas a Pippi Langstrump o, como muchos la conocimos, Pippi Lastrum, la niña pelirroja con trenzas paradas y fuerza sobrehumana? Esta icónica serie infantil dejó huella en generaciones enteras. Pero, ¿qué pasó con los actores detrás de estos entrañables personajes? ¿Cómo lucen hoy y en qué se han convertido sus vidas? Hoy haremos un viaje al pasado para comparar cómo eran los personajes de Pippi Lastrum en la serie original y cómo son en la actualidad. Prepárate para una buena dosis de nostalgia y sorpresas. Suscríbete para no perderte más videos como este. Pippi Lastrum, interpretada por Inger Nilsson, fue el corazón de la serie. Con su actitud rebelde, imaginativa y sin filtros, rompió esquemas en los años 70. Inger tenía solo 10 años cuando comenzó a grabar y su energía frente a la cámara la convirtió en un fenómeno mundial. Con su rostro pecoso, trenzas rojas alzadas con alambres y su fuerza de superhéroe, era imposible no amarla. Su personaje vivía sola en una casa con su caballo y su mono, y desafiaba con picardía a los adultos. Hoy Inger Nilsson tiene más de 60 años y continúa actuando, aunque lejos del personaje que la lanzó a la fama. Después del boom de Pippi, quiso despegarse de ese rol infantil, pero el público no siempre la dejó. Aún así ha trabajado en teatro y televisión, sobre todo en Suecia y Alemania, y es conocida también por su papel en la serie Der Kommissar und das Meer. Aunque no usa trenzas, su rostro sigue siendo muy reconocible. Tommy, el mejor amigo de Pippi, era interpretado por Park Sundberg. En la serie, Tommy era curioso, educado y algo más reservado que Pippi. Servía como punto de equilibrio entre la rebeldía de su amiga y la lógica infantil de su hermana Annika. Junto a ella acompañaba a Pippi en sus locas aventuras, desde paseos en globo hasta batallas contra piratas. Su dulzura y camaradería lo hicieron entrañable. Sin embargo, a diferencia de Inger, Park Sundberg decidió alejarse completamente del mundo del espectáculo. Después de la serie, dejó la actuación y se centró en una vida mucho más privada. Estudió economía y llegó a ser un exitoso empresario en el sector publicitario. Vive en Suecia y rara vez hace apariciones públicas relacionadas con su etapa como actor, aunque ha participado en algunos documentales sobre Pippi. Annika, la hermana de Tommy, fue interpretada por Maria Persson. En la serie era la más prudente del trío, a menudo preocupada por meterse en problemas, pero siempre acababa cediendo ante el entusiasmo de Pippi. Su personaje era tierno, obediente y muy humano, representando a los niños que preferían seguir las reglas pero no podían resistirse a la aventura. Maria Persson tuvo un camino más difícil en su vida adulta. Aunque también intentó seguir actuando, no logró consolidar una carrera. Posteriormente trabajó como enfermera y enfrentó momentos económicos complicados. En entrevistas recientes ha contado que vive en Mallorca y ha tenido problemas financieros. Sin embargo, conserva un gran cariño por su época en la serie y suele hablar con orgullo de su papel como Annika. Uno de los personajes más memorables fue el Sr. Nilsson, el pequeño mono de Pippi. Aunque no era un personaje humano, su presencia marcó la serie con un toque exótico y cómico. El animal real utilizado para el papel era un tití, que según reportes de producción, no siempre se comportaba como esperaban. Sin embargo, su relación con Pippi se convirtió en un símbolo inseparable de la serie. Era juguetón y travieso, ideal para acompañar a una niña tan fuera de lo común. Lamentablemente, como sucede con muchos animales en series antiguas, no se registran datos extensos sobre qué pasó con el mono después de la filmación. En aquella época, los animales actores no recibían los cuidados ni el seguimiento que hoy en día se exige. Aún así, para los fans, el Sr. Nilsson vive en la memoria como uno de los íconos más entrañables de la historia infantil televisiva. El caballo de Pippi, conocido como Pequeño Tío, también formó parte esencial del encanto de la serie. Un caballo blanco con manchas negras que Pippi podía levantar con una mano. Su presencia reforzaba el carácter fantástico del mundo que la niña habitaba. El animal real que usaron fue entrenado específicamente para comportarse con calma entre los niños actores y en los escenarios de grabación. A diferencia del mono, se sabe que el caballo fue devuelto a su dueño una vez terminadas las grabaciones. Vivió en una granja en Suecia y, según algunos reportes locales, fue cuidado hasta sus últimos años. Aunque no existe una tumba oficial o un monumento, muchos fanáticos han rendido homenajes simbólicos al recordarlo como parte central del universo de Pippi Lastrum.
Aunque el núcleo de la serie giraba en torno a Pippi, Tommy y Annika, el universo de personajes humanos que aparecieron a lo largo de los episodios también dejó una impresión duradera. Algunos eran figuras cómicas, otros representaban la autoridad que Pippi siempre desafiaba, y otros simplemente añadían color al mundo de Villa Villecula. Aquí te ampliamos más detalles sobre estos entrañables personajes y los actores que les dieron vida. Uno de los personajes adultos más recordados fue la señora Praiselius, conocida en algunas traducciones como la señorita Pruselice. Esta mujer representaba la figura de autoridad del pueblo, constantemente preocupada por que Pippi viviera como una niña normal. Su personaje era una mezcla de comedia y crítica social, siempre intentando llevar a Pippi a un orfanato, lo que resultaba en hilarantes persecuciones y situaciones absurdas. Fue interpretada por la actriz Margot Trüger, una talentosa artista alemana con una carrera sólida en cine y teatro. Trüger falleció en 1994, pero su interpretación de la señorita Praiselius sigue siendo una de las más queridas. Otro personaje recurrente fue el capitán Efraín Largo Calcetín, el papá de Pippi. En la historia era un capitán de barco que había quedado atrapado en una isla y luego se había convertido en rey de los caníbales, en una narrativa que hoy se cuestiona por su contenido colonialista. Su aparición en la serie fue breve pero significativa, ya que simbolizaba la conexión de Pippi con una figura paterna, a pesar de su independencia. El actor Beppe Wolgers, quien encarnó a Efraín, también era un popular poeta, letrista y presentador sueco. Murió en 1986, pero su trabajo continúa siendo celebrado en Suecia. No podemos olvidar a Kling y Klang, los dos policías torpes que intentaban constantemente atrapar a Pippi para llevarla al orfanato. Eran un dúo cómico por excelencia. Uno era el líder algo inseguro, y el otro su ayudante aún más torpe. Aunque sus esfuerzos siempre fracasaban, se ganaron el cariño del público por sus buenas intenciones y su torpeza inofensiva. Kling fue interpretado por Ulf G. Johnson y Klang por Gotti Grefbo, ambos actores con experiencia en teatro y televisión sueca. Grefbo, en particular, tuvo una carrera larga y recorrida antes de fallecer en 1991. El impacto de la serie sigue siendo fuerte, y los actores han reaparecido ocasionalmente en eventos conmemorativos. Uno de los más recordados fue el aniversario número 50 de la serie, cuando Inger, Per y María se reunieron en un programa sueco para recordar sus días en el set. La emoción fue evidente, y los fanáticos celebraron verlos juntos nuevamente, aunque ya convertidos en adultos mayores con vidas muy distintas. Hoy los personajes siguen vivos, en nuevos formatos, reediciones, dibujos animados y hasta películas modernas. Pero la esencia de los originales, en su mezcla de ternura, travesura y amistad, permanece intacta. La comparación entre sus versiones jóvenes y actuales no es solo física, sino emocional. Nos recuerda cómo el tiempo cambia a las personas, pero no los recuerdos que nos dejaron. La historia de los actores de Pippi Lastrum es un reflejo de cómo una serie infantil puede dejar marcas profundas tanto en el público como en quienes la protagonizan. Algunos siguieron cerca del arte, otros se alejaron por completo, pero todos conservan el cariño que el mundo siente por estos personajes. Con el paso de los años, sus vidas han tenido luces y sombras, como cualquier otra, pero la magia de Pippi sigue viva. Comparar cómo eran antes y cómo son ahora nos muestra más que un cambio de apariencia. Revela una evolución humana real detrás de la fantasía. Aquellos niños que un día jugaron a vivir sin reglas, hoy son adultos que han enfrentado la vida con sus propios desafíos, pero que siguen siendo parte de un legado inolvidable. Y así llegamos al final de este viaje nostálgico por el universo de Pippi Lastrum. Esperamos que hayas disfrutado esta comparación entre el ayer y el hoy de estos entrañables personajes. Si tú también creciste viendo a Pippi y a sus amigos, cuéntanos en los comentarios cuál era tu momento favorito. No olvides suscribirte para más historias como esta y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Y mientras esperas el próximo video, por aquí te dejo este. Te aseguro que viajarás al pasado de una forma inolvidable. Gracias y nos vemos en la próxima aventura.